Alumnos, buenas tardes. Esta es la clase de comunicación para el aula de primaria. El tema a desarrollar ahora es la infografía. Bien, vamos a observar la imagen y leer con atención el texto. Tenemos la infografía. ¿Qué cosa es la infografía, alumnos? Y ¿cuándo nosotros utilizamos y para qué utilizamos la infografía? Bien, esta infografía nos dice que es la combinación de textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre temas diversos, ¿no? Como por ejemplo vemos el tema a desarrollar va a ser el petróleo. Entonces, partiendo de lo que es el título, ¿no? Como observamos el título, que es directo, breve y expreso, ¿no? Podría acompañarse de un subtítulo en el que se indique el tema a tratar, ¿no? Pues viene acompañado de diferentes o de otros elementos que van a complementar esta infografía. Tenemos también así un cuerpo, ¿no? Que brinda información visual que se muestra a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, tablas, etc. Bien, en la parte inferior vemos el texto. En esta parte, este texto va a explicar, ¿no? De una manera breve, concisa, pero necesaria para lograr comprender lo que estas imágenes o lo que la imagen nos quiere expresar. Tenemos la fuente, ¿no? La fuente viene a ser la referencia que indica de dónde se obtuvo la información, es decir, de dónde la persona que ha elaborado esta infografía ha podido recopilar todos esos datos. Y por último tenemos los créditos. Presenta el nombre del autor o autores de la infografía, que significa que la persona que ha elaborado esta infografía, ¿no? Este texto, ¿no? Siempre tiene que ir escrito el nombre, ¿no? Bien, acá también en la columna superior observamos las características. Lo importante, tenemos características y las clases, ¿no? Bien, las características que debe reunir una infografía es tener, pues, la combinación proporcional tanto de imágenes y de texto, ¿no? También con la adecuada medida también de las imágenes y la disposición, ¿no? Tanto de los gráficos, que no debe confundir ni tampoco debe cansar, ¿no? Y por último, las letras, ¿no? Las letras, las clases de letras pues se respetan, ¿no? Son convencionales, o sea, que quiere decir que no puede ir pues unas letras diferentes, letras, por ejemplo, esas letras góticas, no, tiene que ser unas letras, ¿no? En un tamaño común, adecuado, para poder leerlo, sin buscar la distracción de la persona que está, que está buscando la información. Y las clases. Tenemos infografías científicas o técnicas, ¿no? Que utilizan pues los textos científicos y los manuales técnicos de divulgación, ¿no? En las enciclopedias o manuales escolares. Y por último, los noticiosos o periodísticos, ¿no? Los noticiosos o periodísticos, nosotros podemos observar la presencia de esta infografía mayormente podemos observarlo mayormente en los periódicos, ¿no? Esto nos va a ayudar a visualizar lo ocurrido o lo descrito. Bien, lo más importante son las características y las clases, ¿no? Son las que interesan mencionar. Bien, en este tercera imagen estoy ya volviéndoles a explicar, está de una manera resumida, ¿no? Lo que ya les he explicado, ¿no?
la definición, ¿no? Los elementos que tiene la infografía, ¿no? Que ya les he explicado tomando en cuenta el dibujo, ¿no? Y por último, bien, ahora vamos a desarrollar lo siguiente, la siguiente práctica. 1. Lee la siguiente infografía y escribe el nombre de los elementos señalados. Voy a leer completamente todo, ¿sí? Quipus de ayer y hoy. Su significado. El quipu era un instrumento empleado principalmente durante el período incaico. Estaba destinado a cuantificar, por ejemplo, productos agrícolas, ganados, estadísticas demográficas, entre otros. Continuando. Los hilos que se emplearon fueron principalmente de algodón y de lana de alpaca, aunque también se han encontrado quipus hechos con cabello o con hilos de oro y plata. En cada hilo hay grupos de nudos. El conjunto de nudos de cada hilo forma la representación simbólica de un número. Bien, continuando en la columna que está a la derecha. En la actualidad, los quipus que tienen como fin contabilizar siguen siendo confeccionados de manera aislada y sin la complejidad de la época prehispánica como en el Titicaca. Ahí vemos al lado de este texto, ¿no?, el departamento de Ancash. Y nos dice que se utilizan hasta la actualidad en Cuspón, que es una provincia de Bolognesi, el departamento de Ancash. Y vemos el gráfico que dice: Gregoria Rivera enrolla el quipu alrededor de la cintura del difunto antes de que sea velado. Los que prepara ella llegan a tener una extensión de 6 metros. Bien, vemos ahora que el elemento primero correspondería al título, ¿no? Quipus de ayer y de hoy, ¿no? En ese cuadrito pondríamos título. Siguiendo, ¿no?, la misma columna, ahí vemos en la parte inferior que nos dicen fuente, Federico Kaufmann Deutsch, ¿no? Ahí tendríamos nosotros, ¿no?, la fuente, ¿no? La fuente. ¿Por qué razón? Porque esta información está procediendo de este historiador peruano, Federico Kaufmann Deutsch. Bien, luego vemos en la columna que continúa, ¿no?, la flechita de la primera, la parte superior de la derecha, ¿no? Eso correspondería pues a lo que es la sumilla, ¿no? La sumilla, ¿no? La sumilla como el texto muy pequeñito, muy breve, ¿no?, que nos está presentando pues acerca de este tema, ¿no? De este tema, su significado y cómo se maneja en la actualidad los quipus de ayer y los quipus de hoy, de la actualidad, ¿no? Porque en la actualidad, chicos, se siguen utilizando los quipus, ¿no? Pero ya de una manera ya ya no es tan compleja, ¿no? Ya no es tan compleja como lo hicieron en el tiempo, en el periodo incaico, ¿no? Son más simples, ¿no? Y en la parte inferior vemos ese gráfico, ¿no?, que corresponde pues, como lo voy a repetir, vale la redundancia, a la parte que los gráficos, ¿no? Es la información visual, ¿no? Es la información visual. Acá vemos pues está acompañado de un texto pequeño, ¿no? Nos dicen que como es esta señora, ¿no?, inclusive
hasta el día de hoy fabrica o elabora los quipus, ¿no? Lo utiliza para los velatorios, la cantidad de metros que ella elabora, ¿no? Y por último vemos los créditos, ¿no? Ahí en la parte inferior vemos el nombre, ¿no? De el autor. El autor pues acá no ha puesto su nombre, pero lleva el nombre de la editorial El Comercio. Bien, muchas gracias chicos. Bueno, para su evaluación van a entrar el tema anterior, que fue el tema de los géneros literarios, ¿no? Y la infografía, ¿ya? Por su evaluación del tema de comunicación. Y de matemática es acerca del tema desarrollado lo que es la potenciación. Buenas tardes.